Y dice la legislación, tan importante es la contratación colectiva de trabajo que en algunos aspectos, en algunas partes de su texto, suple o sustituye el contrato individual si es que tenemos contrato colectivo de trabajo. Es decir, la obligación de manejar el contrato individual se subroga si nosotros contamos con un contrato colectivo de trabajo, porque hay un principio de derecho que establece también que el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si se establece las condiciones de trabajo de manera general, de manera colectiva, dentro de una fuente de empleo, entonces la contratación individual, a final de cuentas, debe quedar en importancia por abajo de las reglas que nosotros pactemos en este contrato colectivo. Entonces, así de importante es, así de peso tiene precisamente este contrato dentro de las relaciones laborales que establecemos dentro de una fuente de empleo. Y este contrato colectivo puede ser así, con esa denominación, o puede manejarse con ciertas circunstancias, ciertas características, a través de otra figura jurídica que nosotros conocemos también como contrato ley. Entonces, esos dos tipos de contratos son los que vamos a tocar a lo largo del camino, y aquí el punto importante es, bueno, ¿quién lo suscribe? ¿Para qué se suscribe? ¿Cómo se maneja? ¿Quién es el titular de este contrato colectivo? ¿Puede elaborarlo el trabajador directamente con el patrón, un grupo de trabajadores con el patrón? ¿O qué es lo que está pasando en esas negociaciones que de alguna manera van enfocadas, ojo, no al número de trabajadores, porque frecuentemente cometemos el error de hablar de derecho colectivo de trabajo cuando hay dos o más trabajadores? No, esto es un error garrafal de apreciación. Hablamos de derecho colectivo de trabajo cuando establecemos que las condiciones que se pactan afectan a un grupo, a una masa, a un sector, o en su caso, a toda la fuente de empleo, una vez que están laborando. Entonces, hablamos de sectores, hablamos de grupos. Esto es lo importante, no del número de trabajadores para determinar si estamos hablando de derecho individual o de derecho colectivo. En ese sentido, entonces, la legislación nos permite la posibilidad de que todos los empleados, todos los trabajadores en una fuente de empleo puedan agruparse. Sabemos que es un derecho constitucional y así lo establece en las partes de lo que conocíamos como garantías individuales, hoy derechos esenciales, humanos o prioritarios en la Constitución, la posibilidad de que todos podamos asociarnos. Dice la Constitución, siempre y cuando tenga un objeto o fin lícito esta organización, esta reunión, en un momento dado que vamos a establecer, y bueno, pues no vaya en contra de lo que establece la propia legislación. En ese sentido, tanto trabajadores como patrones pueden agruparse. Y la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria del artículo 123 constitucional, nos dice, los trabajadores y patrones pueden agruparse para formar ciertas organizaciones que la propia legislación denomina, ahí tenemos coaliciones, sindicatos, federaciones o confederaciones. Sin perjuicio, obviamente, de que también puedan llevar a cabo algún tipo de organización con otras características, y si tiene un objeto o fin lícito, pues pueda ser permisible, obviamente, para que pueda operar dentro de la formalidad o dentro del marco legal que se establece por la propia legislación. Y el primer grupo que nos contempla la legislación o de la que nos habla es la coalición. Nos dice entonces que la legislación laboral va a reconocer la libertad de coalición de todos los trabajadores y de todos los patrones. Sin embargo, esta parte de la coalición a veces como que no la entendemos. ¿Coalición para qué? ¿Coalición por qué? O sea, pues que no es más fácil de alguna manera organizarnos, formar un sindicato como tal, ejercer acciones en un momento dado con banderas rojinegras, o en todo caso pedir la suspensión de los trabajos a través de esta figura de la huelga y presionar a la fuente de empleo. ¿Por qué coalición en un momento dado? ¿Para qué me sirve esta organización? ¿La tengo que registrar? ¿Con qué se come? ¿Cuántos trabajadores requiero para que se maneje una coalición o cómo es que se maneja? Bueno, pues la coalición, nos dice la propia ley, es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Entonces, una de las principales características que maneja esta parte de la coalición es que es temporal. Solamente subsiste en tanto se tenga un objetivo en común y mientras se lleva a cabo el ejercicio de ese derecho hasta que se cumple. Una vez que se cumple ese derecho, pues entonces la coalición deja de existir, ¿sí?
Curiosamente, la legislación también no nos marca requisito alguno como para que la coalición pueda darse de manera formal. Entonces, si no establece un requisito formal, si no establece una reglamentación a través de la cual me puedo yo constituir en coalición, pues entonces quiero pensar que a través de un acta de asamblea, donde un grupo de trabajadores o un grupo de patrones establece una inquietud, un interés en común, y entonces desde ese momento queda constituido en coalición para que pueda presentarse ante alguna autoridad laboral, obviamente, o de cualquier otra naturaleza administrativa o jurisdiccional, y pueda requerir la exigencia de ese derecho que le inquieta. En consecuencia, la coalición no se registra ante ninguna autoridad. Este es un punto importante que nos debe quedar claro. No se registra, no requiero registro alguno, no requiero certificación alguna, no requiero que sea notariada, no requiero que alguna autoridad le dé el visto bueno. Yo me constituyo en coalición. ¿Con cuántos trabajadores o cuántos patrones? Ese es otro punto importante. La Ley Federal de Trabajo no me dice cuántos patrones ni cuántos trabajadores necesito para constituirme en coalición. Es decir, entonces dentro de una fuente de empleo, si tengo una pequeña inquietud porque pues a lo mejor pues hay hombres y mujeres y un pequeño grupo minoritario es el que constituye el género femenino y a lo mejor ellas tienen una inquietud en particular, pues porque no hay higiene, porque no hay medidas de seguridad, porque no hay respeto a su figura, obviamente como persona, o simple y sencillamente sienten que están violentando algún derecho, sean las que sean, 2, 3, 4, 5, se pueden constituir en coalición. Y de esa manera, fijar un objetivo en común que le van a requerir a quién. Pues obviamente ahí al patrón, en primera instancia. Y si no logran nada, ante cualquier otra autoridad. La autoridad no les va a requerir mayor requisito más que, obviamente, un acta en la que hayan ellas decidido constituirse en coalición y cuál es el objeto de esa coalición para que puedan ejercer ese derecho en particular. Si se concede, si se cumple, dijimos, es de manera temporal, esta coalición entonces desaparece. De igual manera, esta libertad de poderse agrupar, dijimos, no solamente es para trabajadores, sino también para patrones. Probablemente, y vámonos a trasladar ahí 2 años atrás, cuando estábamos en el apogeo precisamente de esta pandemia por SARS-CoV-2 o coronavirus como lo conocemos, probablemente ahí un grupo de patrones pues estuvo inconforme, que de hecho todos estuvimos, inconformes con el Estado porque no se otorgaron ningún tipo de canonjías, ningún tipo de beneficios fiscales ante pues este cierre de empresas masivo que se dio con motivo de una orden que pues básicamente iba enfocado a prevenir el contagio masivo dentro de las fuentes de empleo. Entonces, pues si yo me encontraba dentro de ese tipo de empresas que fue considerado como no esencial y tuve que bajar la cortina por un tiempo, pues a lo mejor estuve en desacuerdo. Me pude haber constituido en coalición 2 patrones o más y entonces tener el objetivo en particular de poderle requerir al Estado que pues se dieran ciertos privilegios, ¿no? Ciertos beneficios, cierto papacho fiscal, porque pues todos teníamos obviamente una emergencia no solamente de carácter sanitario, sino también de carácter económico. Entonces, con el objeto de que las fuentes de empleo no desaparecieran como lo fue en un gran volumen, en un número importante en ciertos sectores, pues entonces me pude haber constituido en coalición, solamente temporal para hacer ese requerimiento y de esta forma pues hacer obviamente mi exigencia viable o material ante alguna autoridad, ante alguna instancia que considera pertinente o simple y sencillamente ante el resto de organizaciones sindicales o patronales que pudieran estar constituidas conforme a la legislación. Entonces, esto para darnos una idea de cómo es que funciona la coalición. La última circunstancia o registro de que se tiene conocimiento que trabajadores pues de ciertos sectores se constituyeron en coalición para poder llevar a cabo la exigencia de algún derecho fue precisamente en el 2019 cuando se anuncia la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Como todos sabemos, un eje central de la reforma que se maneja el 1 de mayo del 2019 es la desaparición de estos órganos jurisdiccionales administrativos para darle entrada ahora a la justicia a través de tribunales.
Con motivo de ello, la gente sindicalizada dentro de las juntas de conciliación, tanto locales como federal, y esto es una realidad, desconoce a su sindicato como organización que los represente ante las autoridades y se constituyen en coaliciones. La primera coalición que se da importante se da en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la central, la que se encuentra precisamente allí en Avenida Escaposalco La Villa, en la colonia Santo Tomás, en la alcaldía Escaposalco de la Ciudad de México, y la otra coalición importante que también se da ante esta circunstancia es con los trabajadores que se encuentran en el Doctorio de la Loza y en la colonia Doctores, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Ambas coaliciones, en la instancia correspondiente, la federal, ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, y la local, ante la secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, exigen o tienen como objetivo primordial en coalición, uno, desconocer precisamente a su sindicato, y dos, establecer las bases o las negociaciones para poder establecer fehacientemente cuáles eran las normas, los parámetros y las consideraciones que se iban a manejar para la separación de trabajadores. ¿Qué logran en conjunto? Pues llevar a cabo un acuerdo, un convenio con base en el artículo 31 y 33 de la Ley Federal del Trabajo, que es el fundamento legal que permite la modificación de las condiciones de trabajo y obviamente el respeto a los derechos mínimos de los trabajadores, para poder señalar cómo se va a liquidar a cada uno de los trabajadores que en esta transición que se tiene que dar, precisamente con la desaparición de las juntas y ahora la implementación de tribunales en un nuevo sistema de impartición de justicia, pues entonces se garantice pues ya no la estabilidad laboral, pero sí por lo menos que van a ser liquidados conforme a derecho. Esto fue muy sonado en las noticias. Esto en el medio laboral se manejó, evidentemente fue un eco para darle a las empresas la oportunidad de saber que las coaliciones sí funcionan, sí existen y no necesitaron más que constituirse en coalición a través de un acta por una asamblea como tal, y entonces el sindicato quedó rebasado por los intereses de los trabajadores para manejar esos intereses, el masa, grupo, sector o dentro de toda la dependencia que es la fuente de empleo de la que estamos hablando. Entonces, la coalición, por supuesto, es temporal con estas características que nosotros comentamos. A contrario, censo, la Ley Federal del Trabajo que nos establece para aquellas organizaciones que nosotros conocemos y que obviamente, pues, de alguna manera, pues tenemos más en la cabeza cuando hablamos del derecho colectivo, bueno, pues al sindicato. Y el sindicato lo define la ley como la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Por qué está subrayado esta parte en la lámina que estamos nosotros observando? Porque estos tres puntos son los importantes que nosotros debemos tomar en cuenta y que debemos tomar siempre presentes o tener siempre presentes cuando hablemos de sindicato. Si un sindicato no tiene con objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses respectivos de sus agremiados, entonces puede ser cualquier tipo de organización, excepto sindicato. Ese es el punto esencial. Entonces, estudio, mejoramiento y defensa de los intereses respectivos de sus agremiados es el punto clave para que yo pueda entonces hablar de una organización que va a ser sindicato. A diferencia de la coalición, este sindicato se va a constituir con un registro avalado por el Estado. Por ahí de agosto de 1931, precisamente cuando se da la unificación de todas las normativas estatales para crear la Ley Federal del Trabajo, con Pascual Ortiz Rubio, uno de los puntos claves de aquella reforma laboral en aquel entonces y en la creación de la Ley Federal del Trabajo era que el Estado iba a llevar a cabo el control de las organizaciones sindicales a través de un registro que iba a emitir, obviamente, a través de una autoridad administrativa que hasta el día de hoy conocemos como Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, esto no cambia mucho precisamente en la reforma del 2019, toda vez de que ahora ya es otra autoridad, es otra instancia totalmente diferente, pero sigue el Estado teniendo ese control para saber
cuántos sindicatos son los que operan en este mundo colectivo laboral y evidentemente pues en qué áreas, en qué ramas industriales o qué campo de acción tienen en un momento dado, incluso tanto local como federal, es decir, estatal o a nivel nacional, ¿sí? Ya dijimos, punto clave, el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses, a diferencia de la coalición, que tiene un objetivo en particular, como lo habíamos establecido, y que manejamos aquí, eh, están constituidos para la defensa de un interés común. Este estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Es un poquito más amplio. La otra es temporal. El sindicato es de carácter permanente. La otra no necesita registro. Necesita el aval del Estado a través de sus autoridades administrativas para que pueda operar como tal. Y nos dice también la Ley Federal del Trabajo, es un derecho que se ejercita sin autorización previa. Espérame, entonces, no que no necesito registro, sí, espérame, sí, claro que no necesitas el registro, necesitas un registro como tal para poder operar como sindicato, pero para constituirte como sindicato, la decisión final que tome tu organización o tu grupo de trabajadores o de patrones para constituirte en sindicato, esa es voluntad libre por parte de los trabajadores o patrones que decidan manejar una organización con estas características. Por consecuencia, y esto es algo que muchas veces conocemos, el sindicato y la coalición no solamente la forman trabajadores, la forman también patrones. Entonces, claro que hay sindicatos de patrones, y estos sindicatos de patrones son aquellos que comúnmente nosotros conocemos como cámaras patronales. Las cámaras patronales como Coparmex, como la Concamín, como la Canacintra, como la Canaco, entre otros, esas cámaras patronales son sindicatos de trabajadores que tienen ciertas características, pero obviamente cumplen con estos 3 puntos en particular. El estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses de sus agremiados. Vamos a ver ahorita más adelante las características, obviamente, del sindicato de trabajadores y del sindicato también de patrones. Pero bueno, ahí están las diferencias. Son los dos tipos de organizaciones que la ley laboral contempla, sin perjuicio, ya dijimos también, de que el trabajador o el patrón se pueda organizar en otro tipo de agrupación y entonces el Estado lo avale para que pueda llevar a cabo el ejercicio de algún derecho colectivo. Nos dice la ley, y eso es un punto importante y una pregunta que constantemente nos están haciendo a nosotros los abogados laborales. Oye, ¿me pueden obligar a formar parte de un sindicato? Pues claro que no, ¿sí? A nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato o en todo caso a dejar de formar parte de él. Bueno, entonces, ¿por qué yo me presento en una fuente de empleo y como requisito laboral, pues debo llevar a cabo mi afiliación sindical con el sindicato que se maneja dentro de esa fuente de empleo? Ah, bueno, esto, por supuesto que la legislación no lo contempla. Sin embargo, la praxis, esto es lo que se maneja en muchos de las fuentes de empleo y se lleva a cabo este tipo de ejercicios que no son sustentados por la ley, con la finalidad de que el sindicato pues pueda seguir teniendo ese control dentro de la fuente de empleo con la fuerza laboral. Obvio, si lo llevamos a través de una queja para que lo revise, para que lo audite la inspección de trabajo, pues tanto la empresa como el sindicato puede ser auditable. Y el contrato colectivo de trabajo en particular no puede tener una cláusula que especifique o que señale de manera expresa que los trabajadores tienen que afiliarse para poder entrar a laborar o conseguir el trabajo en una fuente de empleo. Esto es una limitación, es una violación precisamente al acceso al trabajo que contempla el artículo 5º constitucional. Entonces, ¿se hace la praxis? Sí, pues claro que se maneja, pero no hay nada escrito que sustente esa circunstancia. El mismo contrato colectivo de trabajo no lo puede tener, que es el acuerdo que se va a realizar entre el sindicato y el patrón para sustentar esas condiciones de trabajo, esas reglas con las cuales se van a manejar a la plantilla laboral, porque es totalmente ilegal. Entonces, la ley es clara, no me pueden obligar a formar parte de un sindicato, pero tampoco me pueden obligar a que deje de formar parte de él, si es que a lo mejor, pues sí, simpatizo con él, ¿no? Si es que de alguna manera, pues me agrada ese sindicato, el líder sindical, pues de alguna manera sí, me gusta cuál es su actuación, los alcances del contrato que
en un momento dado suscribe y protege o lleva a cabo dentro de la fuente de empleo, pues son de mi interés. Entonces, el patrón tampoco me puede decir si puedo o no estar con ese sindicato o con otro distinto a su elección.